Hola, en este video vamos a revisar un poco lo que es recursividad, ¿sí? Recursividad es una estrategia de programación que nos permite resolver algunas cuestiones con algoritmos que tienen que ver especialmente con el mundo de la matemática, que resulta natural para cuestiones matemáticas que utilizan recursividad justamente. Lo que tiene de bueno el tema de la recursividad es que suelen ser códigos más sencillos, códigos que por ahí utilizando la iteración podrían volverse un poco más complejos en algunos casos. Es muy particular y tiene sus vueltas. Vamos a ver que una de las vueltas tiene que ver con unas reglas que tenemos que definir. Yo lo voy a poner como comentario, como para tener un poco de la teoría encima. ¿Sí? Entonces, reglas de un algoritmo recursivo, vamos a poner. Bueno, la recursividad tiene que ver con un llamado a sí mismo, ¿sí? O sea que la regla número uno va a ser, no importa el orden de las reglas, yo las voy a enumerar para que recordemos nomás, pero lo importante es saber que son tres. La más sencilla de recordar es que recursivo es alusivo a la llamada a sí misma, ¿sí? O sea, la recursividad implica en este caso la definición de una función, procedimiento. ¿Sí? Decimos que para lo que es casos de procedimiento, nosotros en C los identificamos como void, que cumplan con las siguientes reglas. Llamada a sí misma, es decir que dentro de su definición se tiene que en algún momento hacer el llamado a sí misma, y eso va a indicar que todavía no se va a cerrar esa función. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Por otro lado, que tenemos que establecer un caso base o punto de corte. Así. ¿Sí? Tenemos que establecer un punto base o un caso base o punto de corte que lo que hace es que la llamada a sí misma, la llamada recursiva, eh, tiene que cortar en algún momento, tiene que finalizar para poder volver en las instancias que se generan. Y en el tercer caso tenemos que tener una condición, una devolución, ¿sí? Evolución del algoritmo, que es para llegar al caso base. Tenemos que tener alguna modificación, algo que alcance la regla 2 para que se corte la llamada recursiva, ¿sí? Llamada a sí misma o recursiva. Sí, justamente por eso es el nombre de las funciones estas. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Bueno, tenemos que tener en cuenta que, digamos, cada llamada recursiva genera una instancia, ¿sí? Instancias en cada llamado recursivo. Porque básicamente lo que hace una función recursiva es en algún momento llamarse a sí misma, y el primer llamado es una instancia, el segundo llamado es otra instancia, el tercer llamado es otra instancia, y cada una de estas instancias se guarda en memoria principal.
¿sí? En la pila de llamados. Llamamos que justamente existe una pila donde cada llamado que se hace a la subrutina va a quedar guardada directamente en la memoria, y eso ocupa espacio. Bien, ¿qué quiere decir? Que si nosotros tenemos definida en esa función o procedimiento recursiva una serie de variables, en cada instancia que se llame se va a generar esa variable para esa instancia. Entonces va a empezar a ocupar más memoria. Es decir, si por ejemplo tenemos una variable definida en la función recursiva, cada vez que se llame a sí misma va a generar una variable local para cada instancia. Entonces, si es una variable, por ejemplo, del tipo entero, nosotros ya sabemos que la variable tipo entero ocupa 4 bytes, y si esa llamada recursiva se llama 10 veces, entonces vamos a tener 40 bytes ocupados. Imagínense si estamos declarando en cada instancia un vector de 100 elementos del tipo entero, ¿sí? Entonces estaríamos utilizando 400 bytes en cada llamada. Si son 10 se va a 4000. Bien, así que tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí?, con el tema de lo que es la memoria. Bueno, esto es un apunte más que nada para tener una referencia, ¿sí?, de qué va entonces la recursividad a grosso modo, ¿sí?, para que tengan una guía rápida de lo que es el caso base de evolución del algoritmo y el llamado a sí mismo como preconcepto. Pero ahora lo vamos a ver en un ejemplo y vamos a marcar estas partes y analizar un poco más. Normalmente esto lo trabajaríamos en una librería, ¿sí? Tendríamos que generar nuestros archivos, lo podemos hacer. Vamos a ver, y vas acá nuevo, ponemos, vamos a llamarlo como recursividad. Voy a seleccionar acá, es importante, ahora vamos a ver un poco de debug, ¿sí?, que es lo que nos va a ayudar a terminar de entender cómo funciona. Debemos seleccionar la carpeta primero, guardamos, ya tenemos el punto H, vamos a crear el punto C, nuevo archivo, recuerden, para librerías, repasamos un poco, tienen que tener el mismo nombre, ¿sí?, se guarda en la misma carpeta, y acá es donde van a estar establecidas todas las implementaciones. En el main vamos a include y entre comillas nuestra librería de recursividad .h, y todo esto me lo voy a llevar al punto C para tenerlo disponible. Voy al punto H y me voy a generar acá algunas funciones. Para comparar vamos a hacer una de las temáticas que tenemos para recursividad es la comparación de lo iterativo versus lo recursivo. Bien, entonces vamos a hacer el típico caso de lo que es la recursividad para calcular el factorial de un número. Bien, le voy a llamar factorial iterativo, va a recibir un número entero. Bien, va a devolver un número entero que va a ser el factorial, ¿sí? Recordemos que el factorial
es una cuestión matemática que es el número, ¿no? Y es, por ejemplo, el factorial de 5 se escribe de esta manera, y esto sería lo mismo que 5 por 4 factorial, bien, y que 4 factorial va a ser igual a 3 factorial, 4 por 3 factorial, bien, y que entonces 3 factorial va a ser igual a 3 por 2 factorial, que 2 factorial va a ser igual a, es como que va a ser el factorial del llamado, bien, de n menos 1 factorial. Entonces 2 factorial va a ser igual a 2 por 1 factorial, que 1 factorial es igual a 1 menos 0 factorial, funciona el 0, ahí está, factorial, y que 0 factorial es igual a 1, ¿está bien? O sea, acá tenemos un caso que podemos decir que sería un caso base. Es el caso de que sea 0, justamente nos tiene que estar devolviendo 1 la función. Con esto lo podemos llegar a identificar, es un punto de corte, podríamos decir, ¿no? Es una de las reglas que estábamos viendo en la recursividad. Entonces, acá podemos notar que en este caso factorial es una llamada de una función recursiva, naturalmente, ¿bien? Si lo podemos analizar de esta manera. Nosotros vamos a hacerla de manera iterativa igualmente en un principio, como para que nos resulte un primer acercamiento a lo que ya conocemos y poder comparar. Bien, pero vamos a tener uno iterativo y vamos a tener uno que va a ser recursivo. Sí, vamos a ir a las zonas de implementación. Te decimos que podría ser un caso base. Y ahora voy a dejar preparado para empezar a codificar. Vamos a ir primero. Le voy a poner un ratón 0 para tenerlo que está incompleto, sí, todavía. Este es to-do. Y acá arriba ya vamos a poner a codificar directamente. Bueno, para poder lograrlo nosotros deberíamos de recorrer. Primero tener en cuenta que una de las reglas también es que el factorial solo se calcula para números 0 y 0 mayor o igual a 0, ¿sí? Mayor igual a 0. O sea que no nos sirve para los negativos. Para ese caso podemos entonces hacer una salvedad de principio en nuestro código y revisar si ese número que ingresa es mayor a 0, mayor o igual a 0, entonces sería un caso de permisión. Y si no, podemos indicarle al usuario que el número ingresado es un número no válido. No se admiten números negativos. Y en este caso le arrojamos el error y podemos devolver -1, ¿sí? Indicamos que -1 es un error, como para tenerlo en cuenta en el momento de tratarlo en nuestra función, que no admite números negativos. Pero bueno, si ingresa 0, sabemos que podemos empezar a trabajar
Para trabajar vamos a utilizar unas variables auxiliares, una variable de resultado, ¿sí? Y una variable que la vamos a inicializar en 1 y una variable i, que es una variable que nos va a ayudar a ir multiplicando el número 1 hasta llegar al número n, para hacer toda la sumatoria, ¿no? Porque decíamos justamente que el factorial de 5 es esto y que lo podemos escribir también como que factorial de 5, voy a poner acá como que tenemos otra posibilidad, va a ser igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Está bien? Y que en este caso esto también va a ser igual a 120. Es un caso típico de la recursividad. Entonces, vamos a ir de 1 hasta multiplicarlo por 5. Vamos a usar un for. ¿Bien? Para hacerlo de manera iterativa vamos a hacer que y empiece desde 1, ¿sí? Porque si multiplicamos por 0 se nos va a hacer todo 0 en todo momento, y que vamos a ir desde 1 multiplicando hasta el momento de que llegue igual al número, inclusive, ¿sí? Porque es de inclusive justamente ese número. Así que lo ponemos menor o igual en este caso y vamos a ir incrementando de a 1 y vamos a resultado ir sumándole, va a ser i por resultado, básicamente. Entonces cuando vale 1, 1 multiplica por 1 va a valer 1. Cuando vale 2, 2 por 1 va a valer 2. Cuando vale 3, este ya va a valer 2. 3 por 2 va a ser 6. Cuando vale 4 va a ser 6 por 4. Bueno, y así va a llegar hasta el último caso. Y una vez que termina, devolvemos el resultado. Esta sería la versión iterativa, ¿sí? Que la vamos a probar en el programa principal. Dejamos todo un choclo acá de comentario. Y acá vamos a hacer el ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer el iterativo. Para eso igualmente voy a utilizar vamos a utilizar unas variables, ¿sí? Un número, vamos a pedir ese número que lo ingrese por teclado, ingrese el número, voy a vaciar el buffer y vamos a hacer un scanf de un entero en este caso y lo vamos a guardar en la variable número. Una vez que tenemos esto, podemos hacer que número sea igual a factorial iterativo que le mandamos número, ¿sí? Este sería el ejemplo de factorial iterativo y después lo podemos imprimir para ver el resultado y corroborar que sea un resultado acorde al ejemplo. Por ejemplo, dijimos que el de 3 era 6 y el de 5 es 120. Resultado. Bueno, me voy a poner otra que sea resultado mejor.
Así no pisamos el número que lee el usuario. Entonces ponemos resultado de número y el resultado igual porcentaje de. Y estaríamos en condiciones de probar, a ver qué hace nuestro sistema. Voy a poner un salto de línea para que me quede más prolijo. Vamos a ejecutar, a ver si tira errores. No tira errores. Y vamos a ver, le ingresamos 3. El resultado factorial de 3 es igual a 6. Capaz que le podemos poner acá para que nos quede más bonito. Vamos a probar con el caso de 5. Factorial de 5, 120. Funciona bárbaro, ¿sí? La versión iterativa de nuestro código está bien. Y ahora vamos a intentar hacer el factorial recursivo, ¿sí? To do factorial recursivo. Bueno, una de las cosas que podemos tener en cuenta como un caso también base es que el que planteamos también en este ejercicio, ¿no? Que si llega a ser menor a 0, tendríamos que devolver un error, básicamente. Así que eso lo podemos chequear acá, lo podemos poner ya como condicional para proteger nuestra función de factorial. Y podemos hacer básicamente que si el número es menor a 0, ¿sí? Ya sabemos que ese sería como un caso de error. Entonces acá directamente le arrojamos un error. Ahora, si es mayor o igual a 0, podemos continuar, ¿sí? Por el flujo normal. Mayor o igual a 0. Y si no, sabemos que es menor. Y si es menor, ahí es donde nosotros le vamos a decir que es un error. Y vamos a copiar estas dos líneas para ser consistentes en el manejo del error que ya tenemos. Voy a sacar este return que le había puesto solo a modo ejemplo para que no me chille el C. Y si no, o sea, si vamos por el primer caso, sabemos que es mayor o igual a 0, que es algo permisible. Dijimos que teníamos un caso base que va a ser este. Entonces el caso base ya lo podemos establecer. El caso base, decíamos que lo pusimos como la regla número 2. Es una de las reglas que vamos a cumplir, lo vamos a llamar como caso base, ¿sí? Vamos a poner entonces que si número es igual número es igual a 0, entonces devolvemos 1. Bien, porque el factorial de 0 es 1. Si no, ¿sí? Y decíamos que este es caso base. Vamos a llamar así como pusimos el orden en las reglas en el código para tener una referencia. Nos falta cumplir ahora dos reglas más. Bien. Nosotros entendemos que viene un número que va a ser, por ejemplo, el 5. Y tenemos que llegar al 0 para llegar al caso base. Y para cumplir el caso de la evolución. Entonces eso lo vamos a poner como vamos a cumplir la condición de evolución, ¿sí? Que es básicamente lo podemos hacer restándole 1 al número que ya viene, ¿sí? Eso es como que es bastante clave identificarlo. Lo que resulta más clave es dónde modificarlo. Justamente, normalmente cuando
cumplimos con la condición de evolución, muchas veces lo hacemos en concordancia también con el llamado recursivo. Entonces, nosotros sabemos que si no es 0 o mayor a 0, tiene que devolver ese número, ¿sí? Ya podríamos poner que devuelva ese número. Multiplicado por el factorial del número que viene. Y acá fíjense que yo le pongo número menos 1. Y este es el caso que les digo, que número menos 1 es la condición de evolución, ¿sí? Porque básicamente el llamado de factorial recursivo va a ir con este número menos 1. Y por otro lado, ya tenemos acá el llamado recursivo. Es decir, factorial recursivo es el nombre de la función que estamos declarando, y fíjense que todavía no finalizamos de escribir lo que sería la función, y ya estaríamos llamándola a sí mismo dentro de su cuerpo, ¿sí? Dentro del cuerpo de la función. Entonces en este caso estamos cumpliendo con las dos condiciones al mismo tiempo, ¿sí? 1 y 3, ¿sí? 1 llamado recursivo y 3 evolución. La evolución sería entonces, repetimos, número menos 1, ¿sí? Que estamos evolucionando el código, estamos evolucionando en el llamado recursivo, tendiendo a que se alcance el número 0. Y bueno, y acá finalizamos. Finalizamos la versión recursiva. Entiendo que no nos falta nada, ¿sí? En un momento, cuando llegue a 0, todos estos llamados se van a ir acumulando. Sí, se van a ir acumulando, como dijimos en un principio. Por ejemplo, si ponemos 3, va a entrar con 3. El 3 es mayor o igual a 0. Sí, es un caso bien. ¿Es igual a 0? No. Entonces va a ir por el else y va a decir 3 por, y llamame al factorial recursivo de 3 menos 1, va a ser 2. Y voy a venir con el 2. Bien, viene con el 2 acá. 2 es mayor o igual a 0. Sí. 2 es igual a 0. No. Entonces va a entrar por el else 2 por el llamado de factorial recursivo, que va a ser de 2 menos 1. Vendrá con 1. Y va a preguntar si 1 es mayor o igual a 0. Va a ser igual que sí. Número es igual a 0, va a ser que no. Entonces va a llamar 1 por el factorial recursivo de 1 menos 1, que va a ser 0. Bien. 0 es mayor o igual a 0. Sí. 0 es igual a 0. Sí. Bueno, devuelve 1. ¿A quién devuelve 1? ¿No? Porque acá ya llegamos al punto de corte, ¿no? Al caso base. Caso base, punto de corte. Sí, llamamos al punto de corte. Devuelve 1. ¿A quién devuelve 1? Al llamado del anterior. Es decir, devuelve 1. Es como que retoma desde este lugar y dice, bueno, acá hubo un llamado en un momento que era 1 menos 1, fue con 0. Acá ya devuelve 1 por el número que fue llamado anteriormente, que era 1. 1 por 1 va a ser 1. Eso lo devuelve. ¿A quién lo devuelve? Y al llamado anterior, que era, en este caso, 2 menos 1, ¿no? Entonces devuelve 1 en este espacio y va a ser 2 por, que va a ser el número que fue llamado anteriormente, 2 por 1, 2. Bien, y vuelve otra vez a devolver eso. ¿A quién? Al llamado original, que fue con el número 3. ¿Está bien? Entonces, en ese llamado que fue con el número 3, acá va a ser 3 por 3 menos 1, ya sabemos que era 2. Entonces 2 por 3 devuelve 6. Devuelve 6 y ya queda la pila liberada.
Vamos a probar a ver si funciona. Yo voy a comentar el llamado iterativo y voy a poner acá ejemplo factorial recursivo. Sí, va a ser básicamente lo mismo. Acá le voy a mandar número. Y lo vamos a probar. Voy a ejecutar. A ver si se rompe. Vamos a poner 5. Factorial de 5, 120. Para nosotros no cambia nada, digamos, el resultado es el mismo. Pero ¿qué tenemos que saber? Tenemos que saber lo siguiente. Tenemos que saber que el factorial recursivo, por cada llamado que realiza interno, ¿sí? Se considera un llamado a una subrutina. La subrutina es ella misma, la que se está definiendo. Entonces, independientemente de que sea un llamado recursivo, es un llamado se considera como a otra subrutina, ¿sí? Que es la misma. Ese llamado a esa misma subrutina lo que hace es guardarlo en la pila de llamados. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a debuguear para demostrar estos llamados y tener un poco más visible cómo es que funciona el modo recursivo. En el programa principal lo que voy a hacer es, para hacer, digamos, el llamado a la recursividad, voy a agregar un punto de corte. Ese punto de corte lo voy a agregar un poco temprano. Voy a agregar por acá. Le doy botón me posiciono la línea que yo quiero, le doy botón derecho y agrego un breakpoint. Bien, que es básicamente este punto rojo que aparece. Entonces, cuando yo quiera ejecutarlo en modo debug, me va a ejecutar el código y va a frenar en este punto. ¿Sí? ¿Para qué? Para que yo pueda analizar cómo seguir. Acá lo que me conviene hacer es minimizar un poco la ventana, así me queda, y achicar el código también. Esto lo voy a ocultar directamente, así tenemos un poco más de visibilidad. Está bien, esto está bien, acá casi no lo vamos a estar viendo, y de este lado sí le vamos a hacer un poco de seguimiento al código que se va a ejecutar, que es de la parte del factorial. ¿Sí? Cuando yo ejecute, lo voy a ejecutar en este caso con el modo debug, con F8 podría ser. Bien, cuando presionemos F8 o el start rojo, que es el mismo que está acá, ¿sí? Que yo tengo, digamos, en la barra de tareas tengo todo esto que es del debug, ¿sí? Voy a estar utilizando estos botones de acá. Presiono ¿sí? Bueno, dice que cambió, digo que sí, que lo guarde, y me aparece en este caso ya con impreso en la posición donde yo tengo que cargar un número, pero todavía no me deja cargar un número. No me deja porque estoy frenado acá. Fíjense que aparece como una punta amarilla donde estoy frenado. Bien. Entonces, yo para continuar tengo distintas formas. Primero podría llegar a decirle acá que vaya a la siguiente línea. ¿Sí? Este sería siguiente línea. Este sería el paso interno. ¿Sí? Paso de afuera. Bueno, lo que voy a hacer es darle siguiente línea, y acá ya desaparece porque se queda el cursor acá adentro esperando que yo cargue el número. Voy a darle 5. Antes de continuar voy a fijarme acá en View, no, en View no, Debug Windows. Yo tengo distintas cosas para ver.
Por un lado, el llamado al stack, ¿sí? Me lo voy a habilitar, me lo voy a tener para acá, este es 1, ¿sí? Por eso me quería por ahí acomodar un poco más las ventanas. Voy a acomodarme esta ventana por acá también. Este es el llamado a las pilas sería, ¿sí? Como para tenerlo en cuenta. Después tengo otras vistas más interesantes. Nosotros vamos a llamar esa y vamos a en debug vamos a poder también visualizar, por ejemplo, los breakpoints, ¿sí? Que esto más que nada un poco más como para ver de qué se trata. Te aparece acá el punto que nosotros agregamos en el código, que es la línea 24, ¿sí? Que bueno, mucho más información no tiene, pero nos sirve como para saber dónde estamos frenando el código. Podemos agregar múltiples breakpoints, bien, para los llamados, para analizar, digamos, el código de determinados lugares. Y también acá podemos ver watches, ¿sí? Watches que tiene, en este caso, donde estamos posicionados, los distintos elementos que se van guardando. Bien. Entonces acá voy a darle enter. Fíjense que me lo cargó acá como 5 y ahora está esperando mi instrucción de avanzar en este sentido. A ver cómo avanza con el llamado de factorial recursivo. Acá lo que me interesa hacer es avanzar, pero para avanzar y revisar cómo avanza el llamado de factorial recursivo, le tengo que indicar que sea con next line, no, porque next line directamente va a saltar al printf que está por debajo. Tengo que decirle que haya un paso adentro, ¿sí? Entonces con este se va a meter en la ejecución paso por paso que le voy a estar haciendo del factorial recursivo. Presiono clic y fíjense que me lleva, ahora me cambia un poco el asunto y me dice que la función factorial recursivo está ingresando el número 5, ¿sí? Este es el llamado de ahora de esta función en particular, ¿sí? Ya tenemos un llamado que quedó guardado acá desde la línea principal, desde el main, ¿sí? Está como guardado. Esto nosotros consideramos que es una instancia de la instancia del main, ¿sí? Y acá tenemos un número de instancia que en este caso es de el número 0, que en este caso es de factorial recursivo, que está ingresando con número igual a 5. Bien, acá lo pueden ver, el llamado de la función. Es donde estamos, y aparece en rojo, es el que estamos ahora parados. Entonces acá vamos a ir paso por paso. Va a chequear acá, es lo mismo que estábamos haciendo hoy. Para ir paso por paso vamos a ir con, en este caso podemos avanzar con siguiente línea, ¿sí? Porque ya estamos adentro de la función. Siguiente línea. Se fija ahora si es igual a 0, va a ser que no, va a ir por el else, ¿sí? Entonces acá llegamos al return, que va a retornar el número 5 por el factorial recursivo del siguiente número, de 5 menos 1. Acá para ingresar nuevamente a factorial recursivo tengo que hacer el llamado con el botón de step into. Y fíjense que cuando yo presiono step into, como va la llamado de la pila, se va a pilar otro nuevo llamado con número 4 en este caso, ¿no? Vamos a hacerlo. Step into. Y vemos cómo se guarda la instancia en la pila. Y ahora lo llama, pero con 4. O sea que este que quedó en la línea 22 se quedó esperando que termine el siguiente llamado que hicimos, que va a ser el de factorial recursivo con número 4. Acá vamos a avanzar de la misma manera. Vamos a ir línea por línea. 4 es igual a 0, no, va a ir para el return. Y acá voy a ir otra vez con el step into. Y va a hacer lo mismo, pero con 3. Y va a pilar 3 y me va a dejar guardada la instancia anterior, ¿sí? En la memoria también, en esa dirección de memoria, pero que está ocupando todo espacio básicamente, o sea, me está ocupando la memoria
con instancias, ¿sí? Que eso es lo que queríamos ver nosotros justamente, cómo es que por cada llamado se va guardando. Vamos con 2, vamos al llamado con 1, ¿sí? Fíjense que cómo se va guardando todo. Vamos a agrandar esto un poco, vamos a achicar acá, total. Ya falta poco, ¿no? Ya estamos en una instancia que es 1. Y en esta instancia de 1 vamos a ir a avanzar y va a ser la llamada y vamos a ver cómo llega al punto de corte. Perdón. Siguiente línea. Viene acá. En este va a llamar con menos 1. Perdón, 1 menos 1. Va a llamar con 0. ¿Sí? Y acá es mayor o igual a 0. Sí. Vamos a la siguiente línea. Acá en la siguiente línea dice que es igual a 0. Va a ser que sí, va a devolver 1. Si yo le doy a la siguiente. Fíjense que se frenó acá, que devuelve 1. Ahora, cuando yo empiezo a devolver ese 1 a la anterior, ¿sí? Acá frenó la 20. Ese 1 va a venir a la instancia anterior. Entonces va a ser 1 por 1, después 1 por 2, ¿sí? Después va a ser 2 por 3, después va a ser 6 por 4, ¿bien? Y así hasta terminar, 36 por 5 y nos da 120. Voy a avanzar con siguiente línea. Fíjense cómo ahora dice devuelvo 1, finalizo con esta llamada. O sea, por eso salta a la línea 28, que es el fin de la función. Le doy siguiente. 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 Fíjense cómo desaparecen los llamados en la pila. Bien. Bueno, y así podemos terminar y verificar nuestro código.